Bien, hoy vamos a hacer un video sobre lo que podríamos llamar la vida sin conciencia. Imaginemos que estamos frente a un digámoslo, colegio o parvulario, un jardín infantil o alguna cosa así por el estilo, y que tenemos un montón de personas detrás de una valla mm, mirando los niños que han dejado allí, son sus padres. Y preguntémonos, ¿cuántos de esos padres realmente estarán observando el comportamiento de sus muchachos y el comportamiento general de los niños y el comportamiento de los profesores? ¿Cuántos estarán observando? Tengan la seguridad de que si hay 100 personas ahí, fácilmente no hay ni una que esté observando. Están todas pensando. ¿Y pensando en qué? En los dramas de sus propias vidas. ¿Cuáles son los dramas de sus propias vidas? Cada uno tiene una historia distinta y cada uno se identifica con esa historia. Pues cada uno tiene un montón de pensamientos asociados con eventos que le han pasado, no necesariamente objetivos. Muchos de ellos, yo diría que la gran mayoría de ellos son subjetivos. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, una persona tiene la idea de que ha sido abandonada, de que no ha sido suficientemente querida, de que le han quitado las oportunidades de enriquecimiento y de felicidad que le ha brindado la vida. Y todo basado en que unas experiencias tempranas, por ejemplo, en su casa con su mamá, lo llevaron a pensar que cuando él estaba pidiendo el tetero y ella estaba ocupada en otra cosa y en ese momento no lo atendió, no le dio el tetero, entonces él interpreta ese fenómeno como un abandono, como una situación donde le arrebataron una posibilidad, una oportunidad. Él lo interpreta así, eso no es verdad. Si uno fuera a ver allí y la mamá está absolutamente convencida de que enseguida lo atiende, lo adora, lo quiere, lo venera, pero está atendiendo una cosa que es de mucha urgencia en la cocina o con otro de los hijos, en fin, está perfectamente ocupada, pero sabe que lo va a atender y jamás en su corazón lo ha abandonado. Pero él le da tanta importancia al hecho de no recibir el tetero en el momento en que él está, digamos, llorando por él, que lo interpreta así y ya se le convierte en una experiencia que puede volver a su recuerdo cada vez que viva algo medio parecido, alguna otra situación en donde no haya una satisfacción inmediata, puede perfectamente traer a la memoria ese episodio, esa supuesta experiencia. Es una real experiencia. Todas las experiencias son internas, todas. Y todas son producidas por nuestra interpretación de la realidad. Todas. Entonces, cuando esa persona crece, está acostumbrada hace muchos años a que cada que aparece un episodio, en lugar de observar bien la realidad, simplemente retrotrae su mente a los episodios pasados y los asocia con ellos y muchas veces simplemente, digamos, lo ratifica la perspectiva que hubiera elaborado, fuera verdadera o falsa. No importa. Por eso es por lo que mucha gente no se alcanza a dar cuenta de cómo vive, porque en lugar de estar observando, están pensando. Entonces, por ejemplo, en lugar de mirar a los niños allá detrás de la malla, a ver cómo se comportan, si es el niño de uno, con qué amiguito se hace, cómo se relaciona con ellos y los demás con él. Un asunto en donde no necesita ningún tipo de pensamiento, lo que necesita es atención, pero eso no es lo común. O sea, una persona normalmente tendría que tener un entrenamiento claro en atención para poder hacer eso. Yo a mis alumnos les digo muchas veces la diferencia entre ustedes y yo. Cuando nos ponemos a observar
un episodio o un comportamiento humano es que yo cuando miro, observo, y ustedes cuando miran, piensan. Esa es la gran diferencia. O sea que es muy difícil encontrar que de las personas agrupadas por fuera de la malla en ese parvulario o en ese colegio, haya siquiera una que esté realmente atenta. Otro montón de ellas estarán pensando simplemente en lo que sigue, hacia dónde tienen que dirigirse, qué vueltas son las que tienen que hacer urgentemente después de dejar su niño allá en el parvulario. En fin, están pendientes de episodios que ni siquiera están aquí, sino que eventualmente están en el futuro. Y la mayor parte está en esas. Y los que no están ahí están pensando en, por ejemplo, cómo se quedaría el niño, con qué angustia y con qué pesar y con qué dificultad se podría haber quedado, dado que él puede transmitir o puede suponer que lo que él mismo sintió en momentos en que tenía que quedarse solo y asumir solo la vida sin una protección de un adulto, entonces se sentía abandonado y entonces puede suponer que el niño tiene un sentimiento equivalente. Entonces uno está dominado por el futuro, otro está dominado por el pasado, pero ninguno de los dos está atento a ver lo que sucede. Ahora bien, si nosotros nos preguntáramos en ese momento, ¿cuántas de esas personas podrían realmente estar dándose cuenta de que al pensar dejan de visualizar y dejan de observar? Ahí sí que diríamos muchos menos, ni siquiera, ahí sí la probabilidad es prácticamente cero, es totalmente remota. ¿Por qué? Porque la gente no solamente está identificada con una, digámoslo, imagen de sí mismo, asociada a una serie de pensamientos y emociones que evoca a cada instante y que constituyen su pensamiento, y él se identifica con ese proceso de pensamiento. Entonces, pasar de ahí a un nivel de que ni siquiera observa la realidad de afuera, a observar la realidad interna, ahí sí que hay un paso bien gigantesco. Entonces, es demasiado largo y demasiado difícil ese segundo paso. Si a partir de ahí dijéramos, ¿y quién da un tercer paso? Un tercer paso para poder examinar y decir, ve, yo retrospectivamente, ¿dónde me distraigo más? ¿Qué me distrae más a mí? Los eventos futuros, los eventos pasados. Y si son los eventos pasados, ¿cuáles eventos son los que tienen más poder sobre mí? ¿Cuáles me distraen más fácil? ¿Cuáles ocupan más mi pensamiento? ¿Con cuáles tiendo a identificarme más rápido? Para poder controlarlos, para poder observarme atentamente y elegir cómo manejo mi cerebro y cómo manejo mi mente y cómo manejo mis procesos de percepción, de observación de la realidad y de mí mismo. Ahí sí que menos. O sea, es tanta lo que hay que hacer, la capacidad reflexiva que se requiere, que sin ayuda profesional, muy experta además, no es fácil pensar que haya alguna persona de esas que lo hace. Por eso conocemos personas, yo conozco personas que no se han visto en absoluto en la vida. Por ejemplo, recuerdo una persona muy interesante para mí, porque el tipo de procesos era totalmente ciego, totalmente inconsciente. Por ejemplo, él de pronto me estaba contando una cosa a mí, éramos conocidos, yo no digo que amigos, pero sí trabajábamos juntos y hacíamos algunos trabajos juntos. Entonces, en algunas ocasiones estábamos, digamos, compartiendo, y él, de una manera espontánea y hasta muy franca, y yo diría que aparentemente muy sana, me contaba riéndose, por ejemplo, que él cuando estaba pequeño, que tenía por ahí unos 10 años, tenía una barra de amiguitos, y que dentro de esos amiguitos había uno muy, digámoslo así, muy mimado, según él, muy mimado. Y que entonces ellos habían decidido en algún momento dado amarrarlo a un poste que estaba exactamente encima de un hormiguero.
Y una vez que lo amarraron al poste, removieron toda la tierra del hormiguero y las hormigas, por supuesto, se pusieron a defender su nido, lo invadieron al pobre muchacho y lo picaron absolutamente. eh, y él me contaba ese episodio riéndose, le parecía muy gracioso. Yo, por supuesto, me quedaba asombrado de que él viviera eso de esa manera. Pero después con el tiempo yo fui encontrando que era una práctica habitual en él abusar de los demás. Por ejemplo, él estuvo en otra empresa antes de aquella donde coincidimos y me contaba que alguna vez a esa empresa llegó unos jefes o un jefe específico gringo. Y él se puso en una noche de rumba con el gringo, se puso a grabar todo lo que ocurría y todas las conversaciones que el gringo hacía. Entre las conversaciones le sugirieron que hablara sobre las relaciones de él con su jefe. Y por supuesto con los tragos y en la medida en que el ambiente era un ambiente de resentimiento y de dificultad, porque en todas las empresas existen momentos de incertidumbre y inseguridades y cosas de esas, él empezó a hablar mal de su jefe y mal de la situación, de cómo se manejaba, de lo pésimo líder que era, en fin. Este grabó eso y lo envió a Estados Unidos, se lo envió directamente al jefe y le dijo, vea lo que está diciendo esta persona de usted. Él me lo contaba también, seco de risa, maravillado de haber hecho eso, de ser tan, según él, tan osado y tan valiente de haberse tirado en la vida del otro, porque finalmente lo sacaron de allá, sacaron al gringo. Entonces, y esa era su manera de trabajar también con las personas que podían en alguna manera competirle. Con el tiempo, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que él tenía una familia que a mí me parecía como bien formada. Una señora, él era moreno y la señora era morena y tenían hijos y un matrimonio, digamos, de muchos años, de bastantes años. Entonces yo lo veía como un ambiente donde por lo menos era constructivo, pero de un momento a otro él abandonó ese hogar y abandonó esa persona. Y de pronto se consiguió una novia mona, rubia, de ojos claros, jovencísima, aprovechando que él recibió una promoción muy importante en la empresa. Y resulta que él se ufanaba de tener ya como compañera una persona que supuestamente en su núcleo social era mucho más distinguida, mucho más importante, con mucho más valor que la esposa a la que dejó. Para mí realmente era no solamente dramático en el sentido de que me llamaba la atención que no fuera consciente, que no fuera capaz de verse. Sin embargo, lo hacía y lo hacía de frente y sin ninguna, como dijéramos, sin ningún sentimiento de reconocimiento de que eso es una acción inadecuada. Nada, sin ninguna valoración ética de su comportamiento. Esas personas pasan por la vida sin verse. Y el grave problema es que si volvemos a la imagen de la fila afuera, tenemos que concluir que es la mayoría de la gente. No son unas cuantas, sino la gran mayoría de la gente vive de esa manera, en una manera no reflexiva de vivir y no consciente de vivir. Están demasiado lejos de su yo verdadero. ¿Por qué? Porque ni siquiera han despertado el yo observante, que es el que está demasiado cerca, que es el yo que está más cerca del yo verdadero.
porque todos los demás son yoes periféricos, yoes que se han desarrollado súbitamente en el camino, que tienen una vida muy fugaz, pero que han nacido en momentos de coyuntura, de dificultad, en donde simplemente la persona ha concluido que un evento externo amenazante para ellos se ha convertido en algo muy importante, y ellos se han convertido en la víctima de ese evento. Entonces, ese yo periférico que nace en ese momento vive un ratico y vive de vez en cuando es evocado, cuando el momento concreto es evocado. Pero el yo observante, que es capaz de atender de una manera focalizada y continuada a lo que pasa por fuera, sin pensamientos y sin recuerdos asociados y sin asociaciones libres, para descubrir exactamente qué es lo que está pasando allá, ese yo no despierta, no está al servicio, o sea que no está demasiado lejos del yo, de los yoes que conducen la vida de esa persona. Y por supuesto, lejos del yo verdadero, que estaría, digámoslo, próximo al yo observante, estaría después del yo observante, sería el que se daría cuenta de cómo piensa, de cómo es consciente, de cómo regula su atención, de cómo decide qué observar y qué no observar, de cómo observa lo que lo distrae o no, lo que tiene algún poder de distracción o no. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que me interesa cuando recapitulo una vida sin reflexión? Me interesa claramente afirmar, esa vida vale la pena, porque es que el problema es que nos morimos así, o sea, llegamos hasta el final sin percatarnos de qué fue lo que pasó en nuestra vida. Y sabemos con certeza total que el camino para empezar es el camino de la atención, es el camino de focalizar la atención, estudiar lo que pasa frente a nosotros, elegir el tema que vamos a observar, porque la realidad es supremamente rica, multifacética, y tiene demasiadas cosas para observar. Entonces hay que decidir a qué le pongo atención. Pero es el primer paso de una vida reflexiva. Con mis mejores deseos de que avancen en el camino, nos vemos en el próximo.